Buenos días, vamos a empezar. Ahora es la clase 4, que tiene que tener la fecha del jueves 1 de febrero. Seguimos con el tema de la deuda inglesa, la deuda histórica, y hoy veremos dos subtemas, el caso de Chile y el caso de Ecuador. Así que vamos al texto rápido para que vayan sacando su apunte y yo les voy a contar. Bueno, tengo que buscar bien, tengo que hacer varios clics, no, como dos o tres clics para que en el Zoom cambie la pantalla porque a mí me hace el cambio en mi pantalla, pero en el Zoom de ustedes no lo hace. Mantiene la pantalla anterior y yo creyendo que si la ha compartido, cualquier cosa me dicen si no ha hecho el cambio de pantalla. Bueno, como ven ustedes en este texto, que se llama La deuda externa en Chile, que este texto también ustedes lo tienen, entre 1822 y la década de 1980. Claro, nosotros estamos viendo siempre el inicio, los primeros empréstitos, todos los que se dieron en el decenio de 1820. Hace aquí una introducción donde dice, aquí en la historia republicana de Chile se ha soportado el peso de una deuda externa, cuyos servicios se llevaron en algunos periodos, que yo diría casi todos, elevados porcentajes del total de las exportaciones. Es decir, el país trabajaba simplemente y generaba riqueza simplemente para pagar el servicio de la deuda, que ese es el término que se utiliza, servicios de la deuda. O sea, eh, dan las casas financieras inglesas y se lleva a cabo todo un proceso de negociación y todo se le llama servicios de la deuda. Dice en el caso de Chile y la historia de Chile desde esa época de la independencia, que aquí también por eso lo vamos a poner entre comillas y entre signos de interrogación, porque no fue más que salir de la dependencia de España para caer hundidos en la dependencia económica y semipolítica ante Inglaterra, ante el imperio inglés, ¿no? Toda la historia de Chile, desde esa independencia, que no fue independencia hasta nuestros días, está cruzada por la deuda externa. O sea, el peso de la deuda, el yugo de la deuda, los condicionamientos de la deuda fueron terribles. Por eso bien le llamamos nosotros el proceso histórico más importante del siglo XIX en cada nación hispanoamericana, el proceso histórico más importante por sus efectos terribles. Y por eso pues, es incomprensible por qué no se le da la importancia al tratar el tema de la historia. Bueno, la primera fase se abre con el primer empréstito negociado por José Antonio Irrizarry durante el gobierno de Bernardo O'Higgins. Entonces hay que poner aquí, así como en el caso de los otros países, son con la casa Baring, con la casa de Hutchinson, con la casa Barclays, ¿no? Todas estas casas que están ubicadas en la City, que ya sabemos que la City es un barrio, un distrito en Londres, donde están concentradas todos los bancos, todas las casas financieras. Como el Wall Street en Nueva York, pero allá en Londres es la City. Esto fue en 1822, lo mismo que en los demás países. En México fue un año después. En mayo de 1823 se autoriza el pago de el contrato de los empréstitos con los buitres ingleses. ¿Y por qué no fue en México antes? Porque estaba aquí el emperador Agustín de Iturbide, que no iba a permitir esas cadenas terribles de una deuda. Fue por 1 millón de libras esterlinas. Bueno, toda la historia hasta llegar a 1970, como dice el autor del texto, pues llega hasta nuestros días. Así que vamos a entrar al tema.
Esto ya es repetitivo, ya nos da todo el contexto internacional y aquí vienen los primeros empréstitos, que es lo que nos interesa. Simplemente para decirlo de manera general, según Webster, y eso es un extranjero, hay autores hispanoamericanos muy interesantes, o sea, muy valiosos, quiero decir, porque dan toda la crudeza, toda la inhumanidad, porque se necesita ser, no tener alma para arruinar a un país, toda esa vileza de los financieros ingleses, y que lo describen, no necesitamos a un Webster, pero esos autores que tenemos en Hispanoamérica, pues están igualmente relegados, no se conocen mucho sus obras cuando deben ser enseñados a todos los niveles, en todos los países de Hispanoamérica, sobre este proceso. Porque es doloroso, porque es terrible, porque es pesado. Y cerrando los ojos, omitiéndolos o manipulando, engañando, pues no, es peor aún. Hay que conocer realmente esa terrible realidad que fue o que ha sido la deuda inglesa. Y según este autor, salió de los primeros años con los primeros empréstitos con una deuda de 26 millones y medio de libras. Los empréstitos concedidos por los grandes financieros europeos, especialmente Inglaterra y con mucho, casi todo fue, por lo menos en este decenio, de Inglaterra, casi. Ya después llegarían el capitalismo financiero francés, varios años después, y todavía años después, los gringos. Ya holandeses y alemanes fueron de mínima importancia, entonces básicamente es la deuda inglesa. Tenían por objetivo, ese era su fin, comprometer a los países hispanoamericanos para que abrieran de par en par las compuertas comerciales, adquirieran productos manufacturados y otorgaran el trato de nación más favorecido. Este es un concepto, ¿no?, que se hace en los tratados de comercio o tratados de libre comercio entre un país y el otro, y si al otro se le concede el título de nación más favorecida, pues tiene ventajas respecto a otros países competidores, y esto fue pues un abuso más de Inglaterra, básicamente. Se logra, ¿no? Aquí cobra importancia, cobra validez todo lo que se ha dicho, la llamada independencia, que no fue independencia, y que por eso siempre la vamos a poner como nombre común, entre comillas, y con signos de interrogación. Esa supuesta independencia fue un proyecto planeado, financiado, patrocinado, impulsado, organizado por Inglaterra. Esa independencia no lo hicieron grupos de gente hispanoamericana. Sí fueron los operadores, fueron los ejecutores, que a fin de cuentas fueron masones, pero fue un plan de Inglaterra. Y el instrumento, el mecanismo para lograrlo, después de otros mecanismos que les fallaron a los ingleses, pues fueron las logias masónicas. Los masones tenían esta idea y por eso tenían la disposición, la debilidad, la vulnerabilidad. Estos primeros gobernantes masones, los primeros gobernantes fueron masones y fueron quienes hicieron la llamada independencia y eran prácticamente dispuestos para contratar estos empréstitos por su sumisión y su servicio a los intereses de Inglaterra. Así se llame Bolívar, así se llame Bernardo Higgins, que es un héroe en Chile, ¿no? Y otros, y casi todos esos que ahora hasta se les celebra, ¿no?, como Libertadores de América, Libertadores. Hay hasta un torneo de fútbol, ¿no?, que así se llama, la Copa Libertadores, y uy, por todos estos hombres libertadores, a quienes nos encadenaron, a quienes nos sumieron, nos hundieron en el peso de un yugo terrible que fue la deuda. Ese fue el proyecto de Inglaterra y lo habían logrado echando a España. Y ese es como entran los capitales ingleses. Primero el capitalismo financiero y, como dice aquí, después el capitalismo mercantil y luego también el capitalismo industrial. En todo ganaron los capitales ingleses. Y los gobiernos criollos, que más que criollos hay que llamarles, antes que criollos, masones,
porque como masones actuaron, no actuaron como criollos, no actuaron como independentistas, actuaron como masones. Para eso habían sido preparados, para eso habían sido adoctrinados en la masonería. Esos masones contrajeron esos compromisos financieros que generalmente o más que generalmente o totalmente no podían cumplir porque la deuda se hizo desde el principio, se diseñó para que fuera impagable, porque era mantener a los países sometidos. Por eso dice, hecho que los acreedores europeos toleraban, más que europeos ingleses aceptaban que no se pagara, ellos ya se habían cobrado desde el principio, porque como vimos, eh, te hacen un préstamo de 3 millones, pero tú ya debes 6, y de los 3 millones nada más recibiste uno o dos. Entonces ya desde esos primeros, de esas primeras trampas y robos, pues ya se habían cobrado por adelantado. Terrible, ¿no? Y ya lo demás era de gratis, ¿no? Como en el caso del Perú, no, pues me vas a entregar tu guano, no me puedes pagar, pues entrégame tu guano a bajo precio y todos los beneficios pues para los ingleses, ¿no? Así fue, y el guano es un ejemplo como fue muchas cosas, materias primas, minerales, metales, animales, pieles, maderas, etcétera. Claro, aceptaban la moratoria o aceptaban que no se pudiera pagar la deuda, ¿verdad? A cambio o con la condición de que se le otorgaran mayores franquicias comerciales. Es decir, no lo vas a pagar, bueno, pues permite que compañías inglesas mineras entren a explotar tus minas de oro, como fue en el caso de México. Cuando las minas de oro y de plata, sobre todo de plata, pues en el caso de los virreinatos no se permitía bajo ninguna circunstancia que un capital inglés o de otra nación que no fuera España metiera sus garras. Ah, bueno, no me pagas, bueno, pues te perdono que no me pagas después, o te doy un préstamo para que me pagues lo que me debes, o sea, te doy un préstamo para que me pagues el anterior préstamo, pero vas a hacer cambiar tu ley para que mis compañías mineras como la Mining Company y otras puedan entrar a explotar tus minas. Y así en todas las demás cosas. Y presionar por la rebaja de los derechos aduaneros, es decir, también en el aspecto mercantil, pues las franquicias para que los ingleses manejaran el comercio del tabaco, etcétera. Muchas cosas, muchos productos, muchas sustancias. Inglaterra fue la nación que otorgó mayor número de empréstitos, 55 millones de libras. Y aquí está el texto, esto lo quisiera que lo pusieran, más que lo recortaran, que hagan un cuadro bonito a todo lo ancho y a todo lo alto de la página. Ya vas derechito, vas con sus columnas, con sus renglones, con todo su recuadro y sus líneas, tinta roja, tinta china, para que vean ustedes cómo fue, en qué año, todas fueron desde 1822, la primera y las últimas 1825, es decir, en el transcurso de 3 4 años se dieron todos los empréstitos, las cantidades en libras, me parece que sí es en libras, vean ustedes, el mayor fue el de Colombia, 4.750.000 libras, y el de México, perdón, el de Brasil fue terrible, fue el más grande, terrible para Brasil, 5.200.000 libras, y todos con un interés del 6%, excepto el de Brasil con 5%, y aquí están los buitres, ¿no? Las distintas casas. Hullet con Chile, Rothschild con Brasil, Baring con Argentina, Herring con Colombia, también hay que distinguir que con Colombia se llamó en un principio, lo que fue Colombia y otros países se llamó el Virreinato de la Nueva Granada. Virreinato de la Nueva Granada, cuando viene el fin de la dominación española, se acaba el virreinato, se crea un país que se llamó la Gran Colombia,
después pues no se pusieron de acuerdo y se dividieron en tres: Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces aquí de uno de estos dos empréstitos que se llaman de Colombia corresponden también a Ecuador y Venezuela. Porque cabe decir, y es un tema que vamos a ver más adelante, que se dan en el siglo XIX guerras entre países hermanos, sobre todo entre los sudamericanos, y estas guerras se dan, algunas con millones de muertos, terribles guerras. Algunas de ellas se dan pues, por instigación de Inglaterra. Es decir, Inglaterra ha hecho pelear en terribles guerras a los países hermanos. Terrible. Luego la de México fue con Barclays, la de Guatemala fue con Paules y con Perú fue con Fritz y Chapman. Ahí están, entonces hacen el cuadro bonito. Parece que son todos los empréstitos, ¿no? Faltaría Uruguay y Paraguay, y porque el virreinato del Río de la Plata eran Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, sobre todo Paraguay, que ya hablamos del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que es un tema que hay que ver, ¿no? Y su novela de Yo el Supremo, fantástica, difícilmente la leeremos en el curso, pero lo vamos a dejar como interrogación, perdón, como recomendación. Yo el Supremo, así se llama la novela. Yo el Supremo. Autor paraguayo Augusto Roa Bastos. Inexplicablemente nunca se le dio el premio Nobel, pero por su novela merecía 2 premios Nobel. Yo el Supremo, que trata sobre el gobierno del doctor Francia. El Supremo es el doctor Francia. Y Paraguay, no, yo me acuerdo porque quisiera yo leerlo, a pesar que es muy difícil de leer ese libro, pero hay un pasaje en la novela donde Simón Bolívar intenta llegar a Paraguay para entrevistarse con el doctor Francia, y el doctor Francia no lo permite. No permite que entre Bolívar a Paraguay, porque Bolívar yo creo que tenía la intención de atorarlo con los ingleses, ¿no? De meterlo a la órbita de Inglaterra, del capitalismo inglés. Bueno, vamos a ver ya después este caso del doctor Francia, que me parece muy importante. Bueno, gran parte de los empréstitos no se hacían en efectivo, es decir, aparte de que, por ejemplo, México te pedía 8 millones, pero que quedó endeudado con 16 millones y solamente recibió 5 millones, y de esos 5 millones no lo recibía en líquido, es decir, en dinero constante y sonante, sino en mercaderías y maquinarias, en diferentes productos que venían pues, de las fábricas inglesas. O sea que a fin de cuentas, pues todo se fue a Inglaterra, todo el dinero, pero la deuda pues quedó para los hispanoamericanos. O sea, terrible, terrible realmente esta cuestión de la deuda, ¿no? Es para aborrecer a Inglaterra y pedirle una indemnización por sus robos tan viles, descarados, inhumanos y crueles. Bueno, fíjense, otro dato que también tienen que poner, aparte de esto de que todo se recibió en mercaderías y maquinarias, que se quedó a deber más de lo que se contrató, y de que se recibió menos de lo que se contrató, y que de lo que se recibió en productos de las fábricas inglesas, ¿no? Eh, Inglaterra, todo este párrafo también hay que ponerlo, no literal, sino cámbienle el texto, hagan un cambio de gramática, hagan algún cuadrito, algunas flechas. Inglaterra daba solamente el 75% del empréstito, descontaba 2 años de interés al 100%, es decir, se cobraban por adela, como quien dice, ¿no? Por adela, o sea, por adelantado. Y retenía otra cantidad por gastos inespecificados, por comisiones, que etcétera, que por esto y por lo otro.
¿no? Pues ellos lo hacían de manera unilateral. Y en resumen, de 29 millones, vamos a ponerle en números cerrados, 27 millones de libras de 10 empréstitos de Gran Bretaña a los países de América, los ingleses solo desembolsaron 7 millones. O sea, tu deuda, países, son de América, de nuestra América, son 27 millones, pero los ingleses solamente dieron 7 millones. Es terrible realmente eh, esta deuda. Y lo mal alma que fueron esos, como en el caso de Inglaterra, ¿no? Ya, ese ya lo vimos, ¿no? Percibió solamente 570.000 libras, ¿no? De 1 millón de libras. Apenas la mitad. Pero terminó pagando 20 veces más por concepto de intereses y amortizaciones. Es decir, que de 1 millón, que fue su contrato, su empréstito, y que recibió nada más medio millón, por eso Argentina pagó 20 millones. 20 millones. Bueno, esto ya lo habíamos visto de Inglaterra, ahora vamos al caso de Chile, y que pongan ustedes sus cuadritos, ¿no? El empréstito chileno fue, como decía el cuadro, 1 millón de libras esterlinas, negociado por Antonio de Irizarry durante el gobierno de Bernardo O'Higgins. Esto es muy claro de poner porque Bernardo O'Higgins sale en el video de los masones, ¿no? Que él también es cuate de Bolívar y de San Martín. Sale ahí Bernardo O'Higgins, también fue de los jóvenes criollos ricos, o muy ricos, que fueron a Europa, ¿no? Que fueron a Europa, a Inglaterra concretamente, para volverse masones, o los volvieron masones, y volverse agentes al servicio de los intereses de Inglaterra. Y es supuestamente un gran héroe, pero un héroe quien hunde a tu país en una ruina económica terribilísima. Bueno, ya lo había dicho el cuadro también, la casa Hewlett y Company de London, 6% de interés anual. Se emitieron 10.000 cupones o acciones de 100 libras que se vendieron al precio de 67 libras y media, con lo cual se recibieron en efectivo, es decir, del millón de libras solamente se recibieron 675.000 libras, para que vayan poniendo. A ver, el contrato fue por 1 millón de libras, pero esto al vender los bonos, los papeles en la bolsa de valores, solamente se recopilaron 600, no, 675.000 libras, o sea, el 67%, es decir, que se perdió el 33% del valor, de entrada perdió Chile. Aparte de estos 675.000 libras, no más eso se perdió más. Todavía se descontaron 20.000 libras por costos y gastos, por la comisión de la agencia de Hewlett Company, por intereses de sumas adelantadas por los compradores antes del plazo en que deben hacerse las entregas de dinero. Y como una libra eran 5 pesos chilenos, ese empréstito de 5 millones, ya en pesos, ¿no? Ya no estamos hablando en libras, sino en pesos chilenos, de 5 millones solamente se quedó, Chile iba a recibir 3.273.000 pesos, es decir, que Chile perdió, o que se agandallaron los buitres ingleses, se agandallaron alrededor de poco más de 2.700.000 pesos. 2.700.000 pesos. Todavía esta suma se iba a reducir aún más, mucho más, porque este negociador Irizarry, y aquí volvemos al tema de la corrupción, como en el caso de México, como en el caso de los argentinos, y que va a ser algo muy difícil de probar, ustedes tienen que poner la nota de este señor Irizarry, no ponerle una cara de rata, porque un dibujito con su cara de rata, porque seguramente, sin poderlo comprobar, él se llevó una lana, ¿no? Por la corrupción, él se robó y se llevó, ¿qué serán? ¿Qué les gusta? ¿En libras o en pesos? En pesos, para no ser malinchistas, se llevó, ¿qué? 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos.
Por ahí que quedó la cosa, ¿no? Y todavía iba a hundir más este señor chileno Irrizarry, Antonio de Irrizarry, que emitió parte del valor en la corbeta Voltaire, comprada en 113.000 francos, llevaba azúcar, materiales de imprenta, barricas para guadas de buque y una gran partida de fierro. Eh, Total, que sin el visto bueno del gobierno y el parlamento, Chile solo recibió el 67.5 del monto nominal del empréstito. 654 libras esterlinas. Bueno, no, creo que aquí está un poquito más el dato. ¿Y qué hicieron con lo poco que recibieron los gobiernos chilenos? Pagaron a Perú por los gastos que se habían hecho a raíz de la campaña del Ejército Libertador de los Andes. También se compraron pastas metálicas para la casa de moneda. Se usó también ese dinero para pagar sueldos atrasados del ejército y otras deudas del fisco, compras de armamento, todo obviamente las patas metálicas y los armamentos comprados a fábricas inglesas, y en el financiamiento de la expedición a Chiloé, último reducto español en Chile, ¿no? Porque hay que recordar que Inglaterra se le consideraba en estos años la fábrica del mundo. Por haber sido el país donde se dio la revolución industrial, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Durante 50 años solamente la revolución industrial se dio en Inglaterra y esto quedó muy por adelante de los otros países. No tenía competencia, por eso se le llamó la fábrica del mundo. Luego a la Casa Portales, CEA y compañía se le otorgaron 100.000 libras para financiar sus primeras actividades. Esta casa se comprometió a pagar los servicios de esta primera deuda a partir de 1825, pero no pagaron. O sea, ese dinero, esas 100.000 libras se perdieron. Porque este señor Portales fracasó en el negocio del tabaco. Y luego ya viene lo de 1842, ¿no? Un arreglo con los acreedores externos, ya se habían acumulado 15,5 dividendo pagos y los intereses en mora llegaban a 765.500 libras. Bueno, toda esta cuestión que yo les he dicho, ¿no? De mucho tecnicismo financiero, ¿no? Intereses, amortizaciones, bonos, quitas, empréstitos, moras, comisiones, todo esto, ¿no? Que obviamente los buitres ingleses manejaban a la perfección por esas tres cualidades que tenían de experiencia, conocimiento y ser malas almas, y los gobernantes masones pues ya se sentían grandes porque se sentaban a la mesa de negociaciones con los representantes de la corona inglesa, ¿no? Uy, pues entonces estaban a un gran alto nivel. Pues ya lo demás es de decenios posteriores, ya lo ponen, ya no lo vemos, nada más lo de las primeras fases. En el caso de México tal vez sí veamos un poquito más, pero ver, ¿no? Poner el cuadro de todas las deudas de América, todo en una sola plana, y luego ya el contrato de Chile, en libras y en pesos, todas las cifras, ¿no? ¿Cuánto cifras? La tasa de interés del 6%. Es decir, tú me prestas 1.000.000 de libras, en un año te tengo que pagar, a ver, ¿cuánto es el 6%? 60.000 libras de intereses. Eran cantidades fabulosas, cantidades inmensas. Poner las cifras, tasas de interés, de cuánto fue el contrato, de en cuánto se vendió, que nada más se vendió en el 67%, que Chile perdió tanto, y luego poner los datos de que en qué
en qué se despilfarró de la parte de capital recibida, ¿no? Como decían, armamentos, en piezas metálicas, en financiar a empresarios que fracasaron. Y se puede decir que ese dinero prácticamente se esfumó, se evaporó, se fue como entre aguas. No le quedó nada a Chile, o muy poquito, si acaso, poco o nada, más que poco, muy poquitito, que quedó, digamos, de beneficio para Chile, pero quedó con una deuda inmensa, que había que pagar. Y como decía al principio, hay que anotar también eso, los condicionantes, que todos esos datos generales, que no solamente son de Chile, sino de todos los países que contrataron estas deudas, lo que dice, sí, todo se despilfarró en maquinaria, en productos. Y sobre todo ese dato general de los condicionamientos, como lo que les decía, ¿no? No me vas a pagar, pues entonces abre tu minería. Permíteme que explote tu guano. Déjame en hipoteca tierras. Así cada país tenía y dame un tratado de comercio donde yo, Inglaterra, quede con el título de nación más favorecida, con todas las ventajas en importaciones y exportaciones. Pues a esto se le llama, y yo creo que hasta la palabra es muy leve. Necesitamos crear otra palabra para ver toda la dimensión, pero fue un robo, robo, robo. Todos estos los condicionamientos, que ya no solamente sirvió al capitalismo financiero, sino al capitalismo industrial y al capitalismo mercantil, ¿no? Por ejemplo, deja que ingresen mis manufacturas textiles, a que arruines tus manufacturas locales. Terrible en muchos aspectos. El tabaco, ¿no? Todas las maderas, todo, todo, todo fue terrible. Todos se apoderaron de la economía, robaron a lo bestia a los ingleses. Por eso se hizo la deuda impagable, ¿no? Quedas agarrado del pescuezo, te tengo agarrado del pescuezo para que si no me pagas, bueno, pues concede esto. Así es. Esto es en general lo que van a poner en el caso de Chile. Y si es bastante amplio, yo creo que son unas dos planas. Yo nada más lo estoy poniendo así lo general. Y luego vamos a pasar al subtema de Ecuador. Todavía nos falta buscar otras fuentes de información. No todas son buenas. Quiero cerciorar que tengo que hacer como 2 que 3 clics para cerciorarme que se hace en el Zoom el cambio de pantalla. En mi pantalla yo cambio, ¿no? Cambio del Zoom a las planas, pero cualquier cosa aquí está. A ver todos estos datos y entramos al subtema de Ecuador. Vamos a buscar el tema. Este es más cortito. Vamos a hacer el cambio de pantalla para asegurar que en el zoom del cambio y dice, aquí en Ecuador también se le llama la deuda inglesa, como en otros países se le llama también la deuda histórica. Aquí se le llama la deuda de la independencia, que más bien le vamos a poner independencia entre signos de interrogación y entre comillas.
dominio. Los ingleses hicieron de San Lorenzo, que seguramente es un lugar de Ecuador, su dominio, acuñaron e impusieron hasta su moneda propia, la que denominaron el pailón. Bueno, aquí ya se brinca hasta 1857, ¿no? Con un acuerdo para pagar la porción de la llamada deuda inglesa. Esta deuda se nos endilgó por los créditos recibidos para financiar la guerra de independencia de España, como parte que fuimos de la Gran Colombia. Como decíamos, era Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Ecuador, la Gran Colombia. El anterior virreinato de la Nueva Granada, de 60.000 libras. Y a Ecuador le tocaba 13.547 libras, entre capital e intereses. El convenio de garantía, lo que les decía, las garantías, o las prendas, como también se dice en una forma más común, es decir, para asegurarme el acreedor, o sea, el que presta se le llama acreedor, para asegurarme de que lo que te estoy prestando tú me lo vas a pagar, porque si no me pagas yo me cobro con algo de valor que tengas, ¿no? Y en este caso se hipotecaban o se daban en garantía 2.600.200 cuadras de terrenos, como que serán hectáreas, algo así. Y si no son hectáreas, bueno, es otra medida. Ahí nos dicen, unas son en Canelos y en otras regiones del Ecuador, Oriente, Zamora, Río Cañar, Río Guayas, Santiago, Najurungo, Tandillo, San Lorenzo, El Pailón, Mataje, Salima, Tacame, Suazame, Tonchigüe, Galera, etcétera. Se entregaron los terrenos de la actual provincia de Esmeraldas. O sea, como no me pagas, pues entonces ya me quedo con los terrenos. Así fue en todos los países, ya sea por una u otras tipos de garantías. En el caso de México también se hipotecaron tierras. Posteriormente, los derechos de los bonos le vendieron sus derechos de posesión a la compañía Ecuador Land Company Limited, quien a su vez los subarrendaría esos terrenos a otras compañías, la Grindel, la Paylon, la Esmeralda, Handel Gesellschaft. Que lo que decía al principio, los ingleses, ¿dónde está la soberanía de estos países donde los ingleses llegan a establecer un dominio, hacen su propia moneda? Era un estado dentro de otro estado, lo cual es una aberración en la ciencia política, tener un estado dentro del estado. Inglaterra mandaba sus buques, ¿no? Cuando había que negociar, ¿no? Ya sabes, si no negocias bien, ahí están los buques, ¿eh? Atrásito, con sus cañones. Pues no hay mucho que decir, hay que buscar otro texto mejor en el caso de Ecuador, pero minas de oro también, todos los recursos, una verdadera riqueza. El almirantazgo inglés ya había recopilado información de nuestra tierra. Lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban, es decir, ellos esperaban encontrar riqueza en sus exploraciones y descubrieron muchas más inmensas riquezas. ¿Por qué? Había oro, había otros productos de valor. Una verdadera riqueza de recursos naturales, renovables y no renovables. La tagua, el caucho, la balsa, los bosques, etc. Minas de oro, una riqueza ictiológica inimaginable, tierras para el cultivo de muchos productos valiosos, cacao, arroz, caña de azúcar, tabaco, que era lo que más importaba, y tenía mejor cotización en Europa, ¿no? El café, el cacao, la caña de azúcar, porque ahí se endulzaron los europeos, ¿no? Con sus postres, tabaco, frutales, etcétera, y
muchos productos más. El puerto de San Lorenzo se convirtió en una fábrica inglesa, o sea, adueñándose, pisoteando la soberanía de Ecuador. En distintos puertos y desembocaduras de ríos se construyeron muelles porque por los ríos se sacaban los productos de tierra adentro y ya en la desembocadura, ya hacia el mar, ¿no? Había muelles e instalaciones para que se recibieran todos estos productos para llevarlo, o ahí mismo se hacían las fábricas para procesamiento del tabaco, aserradores de balsa y de maderas, todo para el consumo interno y para la exportación, todo era inglés. Bueno, eso es parte, ya leí las partes importantes. Los textos los tienen ustedes en su, ya se los mandé pues en correo o en Telegram. Este apunte me lo van a mandar, yo creo que del caso de Chile son 2 planas mínimo y del caso de Ecuador una plana mínima. No de Chile son como 3 porque el cuadro de las naciones, el cuadro de qué país, México, Chile, Colombia, cuánto fue su crédito, en qué año, con qué casa, Hewlett, Baring, Barclays, todo ese cuadrito que les dije, todo eso va en una sola plana. Entonces de Chile son como 3 planas mínimo y de Ecuador con una mínimo. Sobre lo que leí, y ahí lo tienen ustedes, o si no, aquí mismo lo ven en esta grabación. Aquí ya se las voy a poner en YouTube inmediatamente y me la tienen que entregar a más tardar el martes, el lunes, me lo tienen que enviar a más tardar a las 10 de la noche, ya sea por Telegram o por WhatsApp. Chao.